Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a tocar unos puntos muy importantes y como tal vamos a enfocarnos en un libro que estuvimos leyendo llamado Los rumbos de la economía mundial, pandemia, guerra y crisis estructural. Así que para entrar en materia es fundamental entender que este libro no es solo una recopilación de datos, sino es un mapa de las múltiples crisis que chocan entre el siglo XXI. Las problemáticas que aborda la obra se pueden resumir en tres grandes ejes, que son los que vamos a ver a continuación. Primero, el agotamiento del modelo de acumulación capitalista. El libro expone cómo el sistema mundial ya venía debilitado antes del 2020 y cómo la pandemia solo aceleró las fallas de un modelo que prioriza la rentabilidad financiera sobre la vida humana. Segundo, la profundización de las desigualdades. Los autores analizan cómo la crisis sanitaria y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no afectaron a todos por igual, sino que ensancharon la brecha entre el norte global, que controla la tecnología y las finanzas, y el sur global, que pone las materias primas y sufre la inflación. Ahora, el tercero es la inestabilidad del sistema internacional. Este libro lo que hace es examinar la crisis de la globalización y el entorno y el retorno, perdón, de las tensiones geopolíticas, donde el comercio y las finanzas se utilizan como armas de guerra política. Entonces, aquí pasamos al siguiente punto, el cual dice lo siguiente: ¿qué está pasando con el capitalismo global? Ahora bien, ¿cuál es la mirada que propone esta obra en nuestra región? El enfoque latinoamericano es profundamente crítico y se distancia de las explicaciones oficiales de los organismos internacionales. Frente a la pandemia y la guerra, nuestra región sostiene una visión de resistencia y de autonomía. Los autores argumentan que América Latina no debe limitarse a esperar ayuda externa, sino que debe cuestionar su dependencia del dólar y las cadenas de suministro globales. Este enfoque lo que hace es destacar que para nosotros la crisis no es solamente económica, sino que es una crisis de civilización. Esto se propone una mirada desde la economía política crítica, donde la solución no es volver a la normalidad anterior, que ya pues era injusta, sino avanzar hacia una integración regional más fuerte que nos permita protegernos de los choques externos, como por ejemplo el aumento en el precio de los alimentos y la energía, por ejemplo, que ha causado la gran guerra que hubo en Europa. Aquí vamos a pasar ya como tal a desarrollar algunos artículos específicos que escogí para poder desarrollar este video que estamos realizando el día de hoy. Y en este caso sería el declive estructural de la hegemonía. Continuando con nuestro análisis, entraremos de lleno en el primer artículo seleccionado, el cual es Cambio estructural en la economía mundial, un análisis de la economía en Estados Unidos para América Latina, escrito por Sergio Cámara Izquierdo. En este caso, las ideas principales y los argumentos centrales de este escrito es lo siguiente. Cámara Izquierdo sostiene que las crisis que vemos hoy no es un bache temporal, sino un problema de raíz en el corazón del capitalismo estadounidense. Su argumento central es que Estados Unidos ha sufrido un deterioro en su base productiva. Por ejemplo, para compensar la caída de sus ganancias reales, el país se ha volcado hacia la financiarización y el endeudamiento masivo. En términos sencillos, lo que estamos viendo es que Estados Unidos está manteniendo su estatus de potencia más a través del control del dólar y de su fuerza militar que por su capacidad de producir o de realmente crear un valor. En este caso, una relación con la realidad latinoamericana sería cómo nos afecta esto a nosotros. El autor explica que ante su debilidad interna, Estados Unidos intensifica la presión sobre América Latina para asegurar recursos y mercados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la volatilidad que vivimos nosotros en la región cuando la economía estadounidense, digamos, estornuda, nuestras monedas se devalúan y el costo de vida sube, porque seguimos como tal atados a una estructura de dependencia donde ellos dictan las reglas del juego financiero. ¿Y qué conexión con el pensamiento crítico tiene esto? Pues el artículo es un ejercicio de pensamiento crítico porque cuestiona la idea de que el mercado se autorregula. Vamos a ver que Cámara Izquierdo propone que debemos dejar de ver a Estados Unidos como el motor infalible del progreso y empezar a entenderlo como una potencia en crisis estructural. Esto nos invita a pensar en la necesidad de diversificar nuestras relaciones económicas para no hundirnos con un modelo que, según sus datos, muestra signos claros de agotamiento. Aquí pasamos al siguiente artículo que escogí para hacer el video y sería el caos del sistema financiero. Este sería el segundo artículo, se titula El desastre financiero
en las dos primeras décadas del siglo XXI, el cual fue escrito por René Arenas Rosales. ¿Cuáles son las ideas principales y los argumentos de este artículo? Arenas Rosales nos ofrece como tal pues una crónica de un desastre anunciado. Su argumento es que el sistema financiero internacional se ha vuelto intrínsecamente pues inestable. Eso explica cómo hemos pasado de una crisis a otra y la burbuja de las empresas tecnológicas, por ejemplo, en el año 2000, el colapso inmobiliario en el año 2008 y la fragilidad actual tras la pandemia. El punto clave aquí es la desconexión. El mundo de los bancos, las acciones y la especulación corre a una velocidad que mientras que la economía real de la gente trabaja, va por otro camino mucho más lento y precario. Entonces, esto con relación a la realidad latinoamericana, ¿qué tendría que ver? Pues en nuestra región, esto se reduce en una vulnerabilidad extrema ante los capitales golondrina. ¿Eso qué quiere decir? Pues datos del artículo sugieren que la digitalización financiera y las criptomonedas, aunque parecen modernas, a menudo funcionan como nuevas formas de fuga de capitales que van a desestabilizar nuestras economías locales, dejando a países como los nuestros a merced de algoritmos y especulaciones externos. ¿Qué conclusiones, perdón, qué conexión podemos tener con el pensamiento crítico? ¿Qué propone Arena Rosales? Pues cuestiona duramente la falta de control sobre los flujos financieros globales. Su enfoque crítico radica en denunciar que las instituciones financieras internacionales no están diseñadas para prevenir crisis, sino para gestionar los rescates de los grandes capitales. Esto dejando el costo social en manos de los estados y los ciudadanos. También propone la necesidad de una regulación mucho más estricta que subordine las finanzas a las necesidades humanas. Y el tercer artículo sería el camino hacia la multipolaridad. Finalmente, analizaremos la propuesta para un nuevo orden monetario y financiero mundial y multipolar de la economista Pascualina Curcio Curcio. ¿Qué ideas principales y qué argumentos centrales tiene este artículo? La tesis de Curcio es valiente y directa. El sistema financiero actual es un sistema de dominación política. Ella argumenta que el control del dólar y del sistema de pagos SWIFT permite a las potencias occidentales ejercer bloqueos económicos que funcionan como guerras modernas. Su argumento central es que el dinero de hoy es fiduciario, es decir, se basa en la confianza y esa confianza se ha usado como arma para someter naciones soberanas. ¿Qué relación tiene esto con la realidad latinoamericana? Pues el caso más palpable es el de las sanciones a países de la región, donde congelamiento de activos, la prohibición de transar dólares asfixia las economías nacionales. Curcio utiliza estos datos para mostrar cómo la arquitectura financiera internacional puede ser usada para castigar a cualquier país que decida un rumbo político diferente al dictado por los centros de poder. ¿Y qué conexión tiene con el pensamiento crítico? Pues aquí es donde surge la propuesta más fuerte, la desdolarización. Curcio cuestiona la existencia de una moneda única de reserva y propone un mundo multipolar. Su propuesta crítica es la creación de sistemas de pagos regionales y el uso de monedas propias o canastas de monedas para el comercio internacional. Esto es un llamado a recuperar la soberanía económica y dejar de usar el sistema financiero como una herramienta de castigo político. Y ahora vamos a ver cuál es la conexión que traen estos tres artículos y en qué coinciden los autores. Entonces vemos lo siguiente. Llegados a este punto es fascinante observar cómo estos tres artículos, aunque aborden de pronto temas distintos, parecen piezas de un mismo rompecabezas. Vamos a analizar cómo se articulan entre sí. Entonces vamos a ver unos hilos comunes identificados. El hilo conductor más claro es la crisis de la hegemonía estadounidense. Cámara de Izquierdo la analiza desde la producción, Arena Rosales desde las finanzas inestables y Curcio desde el uso político del dólar. Los tres autores coinciden en una misma premisa fundamental. El sistema económico mundial actualmente es profundamente injusto y está diseñado para mantener el dominio de los centros de poder a costa de las periferias, especialmente de América Latina. Otro hilo común es la percepción de que la pandemia y la guerra no crearon los problemas, sino que desnudaron la fragilidad de un sistema que ya estaba roto. ¿Cómo pueden dialogar entre sí estos enfoques diferentes? Pues el diálogo es muy dinámico. Por ejemplo, el análisis de la financiarización de Cámara Izquierdo, que es el primer artículo, sirve como base para entender por qué ocurre el desastre financiero que describe Arenas, que es el segundo artículo, y a su vez el desastre y la inestabilidad que describe Arenas justifican plenamente la urgencia de la propuesta de Curcio, que es el tercer artículo, sobre un nuevo orden multipolar.
Esto es decir, que los artículos se complementan, el primero nos da la causa estructural, el segundo nos muestra los síntomas de la crisis y el tercero nos ofrece una salida política. ¿Qué tensiones o contradicciones hay de pronto en este artículo? También tenemos que, sin embargo, surgen tensiones interesantes. Una de ellas es la viabilidad del cambio. Mientras que Cámara Izquierdo y Arenas Rosales se centran en la dificultad de salir de la crisis debido a lo arraigado que está este modelo neoliberal y financiero, Pascualina Curcio adopta una postura mucho más optimista y radical, planteando que la ruptura con el dólar es una posibilidad real y necesaria ahora mismo. Otra tensión aparece en el papel de la tecnología, mientras que para algunos autores la digitalización financiera es una fuente de mayor inestabilidad y desastre. Para otros, la creación de nuevas arquitecturas financieras digitales podría ser la clave para la soberanía económica de los pueblos. Estas contradicciones no restan valor al libro, al contrario, enriquecen el debate sobre el camino que debe tomar nuestra región. Ahora, en el siguiente punto vemos lo siguiente. ¿Cuál es la herencia colonial en las finanzas al día de hoy? Para entender realmente este libro debemos mirarlo a través del lente de la colonialidad del poder. Eso significa entender que aunque las colonias físicas ya no existan, en su mayoría, las estructuras de dominio jerárquica y explotación siguen más vivas que nunca. ¿Cómo se va a manifestar esas estructuras coloniales en los textos? Por ejemplo, los autores coinciden en que la colonialidad hoy se manifiesta a través del control financiero. El texto de Cámara Izquierdo, la colonialidad se ve en cómo Estados Unidos extrae riqueza de América Latina para sostener su propia economía en crisis. En el artículo de Curcio es aún más evidente. El control del dólar y el sistema SWIFT actúa como un grillete moderno. Si un país del sur decide no seguir las reglas del norte, es castigado financieramente. Esto no es otra cosa que la actualización de la vieja estructura colonial, un centro que manda y una periferia que debe obedecer para poder sobrevivir en el mercado mundial. En este caso, ¿qué modelos de desarrollo se critican o se reproducen? El principal blanco de críticas es el modelo neoliberal. Pues estos denuncian que este modelo se nos vendió como la única vía del progreso, pero que en realidad ha profundizado más nuestra dependencia. También se critica el desarrollo basado en la especulación financiera y el extractivismo, donde América Latina solo aporta materias primas mientras que el norte global controla la tecnología y el capital. Los autores advierten que seguir reproduciendo este modelo solo nos va a llevar a una crisis más profunda y a una pérdida mayor de la soberanía. Y otro punto sería importante, otra pregunta es, ¿qué alternativas se vislumbran desde el sur? Aquí es donde el libro se vuelve positivo, o propositivo más bien. Las alternativas que surgen de estos artículos no buscan imitar al norte, sino construir algo propio. Se vislumbran tres grandes caminos. Uno, la soberanía monetaria. Eso quiere decir que es dejar de depender de una sola moneda de reserva y crear sistemas de intercambio regional. Dos, la multipolaridad. Apoyar un equilibrio de poder donde no exista un único centro dominante, permitiendo que el sur global tenga voz y voto real en las decisiones económicas. Y el tercero sería la integración regional. Eso quiere decir que los autores sugieren que la única forma de romper las estructuras coloniales es actuando en bloque. América Latina debe integrarse no solamente comercialmente, sino políticamente para defender sus recursos y su estabilidad financiera frente a los choques externos. Y ya empezamos a pasar a lo que sería como tal el aprendizaje para nuestro territorio, el cual sería el siguiente. Después de este recorrido global, es obligatorio preguntarnos qué tiene que ver todo esto con nosotros en Colombia y específicamente pues en nuestro territorio. Vamos a ver unos aprendizajes aplicables, por ejemplo, en Colombia. El principal aprendizaje es la necesidad de diversificar nuestra economía. Colombia ha sido históricamente dependiente de la exportación de materias primas, petróleo y carbón, y de las fluctuaciones del dólar. Entonces, estos nos enseñan que esa dependencia nos hace extremadamente vulnerables a la crisis de las potencias. Debemos transitar hacia un modelo que fortalezca la producción nacional y la soberanía alimentaria, para que los choques externos, como la guerra en Ucrania o las decisiones de Reserva Federal de Estados Unidos, no golpeen tan fuerte el bolsillo de los colombianos. ¿Qué actores locales están proponiendo cambios? Vamos a ver que en el contexto colombiano y regional vemos actores que ya están moviendo la balanza. Por ejemplo, en primer punto serían los movimientos sociales y campesinos. En regiones, por ejemplo, como Norte de Santander, las asociaciones de pequeños productores están proponiendo mercados locales y
y circuitos cortos de comercialización. Estos actores que están haciendo son clave porque buscan romper la dependencia de los insumos importados y los grandes intermediarios financieros. El segundo punto sería la academia local. Desde nuestras universidades públicas y centros de pensamiento crítico se está cuestionando el modelo de desarrollo extractivista y se proponen alternativas de la economía circular y sostenible que respeten el territorio. Y el tercer punto serían las iniciativas de integración fronteriza. Dada nuestra ubicación en una zona de frontera, hay actores comerciales y gremiales que proponen fortalecer el comercio en monedas locales o mecanismos de trueque institucional para disminuir la presión del dólar en la economía de la frontera. O sea, en conclusión, el libro nos deja una lección muy clara. El mundo está cambiando sus rumbos y Colombia no puede quedarse sentada esperando instrucciones del norte. Como futuros economistas, nuestra tarea es entender estas tensiones para proponer soluciones que nazca desde y para nuestro propio territorio. Y como último, pues vamos a dejar la conclusión y una pregunta final para cada uno de nosotros. Así que hemos analizado cómo las grandes potencias y los sistemas financieros globales dictan gran parte de nuestro destino económico. Sin embargo, el pensamiento crítico que nos propone este libro nos recuerda que no somos solo espectadores de la crisis. Por eso quiero cerrar con una pregunta para todos nosotros, para que la pensemos desde nuestros propios hogares y desde nuestras comunidades, de nuestros negocios. Ante un sistema la pregunta es la siguiente: ante un sistema financiero global que parece estar en crisis permanente, ¿qué acciones concretas podemos empezar a tomar hoy desde lo local y lo colectivo para que nuestra economía en el territorio deje de depender de los rumbos que dictan otros y empiecen a responder a nuestras propias necesidades y realidades? Mi nombre es Alejandro Casadiegos y muchas gracias por haber visto este video.